Hola, estamos con Álvaro Iriarte, abogado de la Pontificia Universidad Católica de Chile, máster de Artes Liberales de la Universidad de Chicago y actualmente director de contenidos del Instituto Res Pública. Bienvenido, Álvaro. Muchas gracias, Constanza. Feliz de estar conversando contigo hoy día aquí en República. Hoy día, este año, estamos conmemorando el 150 aniversario del nacimiento de Winston Churchill. Por eso, el contexto de esta entrevista para que tú nos comentes un poco más acerca de este gran personaje público. Y por eso te quería partir preguntando sobre la vocación pública de Winston Churchill. ¿Cuándo dirías tú que parte y por qué surge esta vocación política? A ver, mira, en el caso de Winston Churchill, la vocación política podríamos considerar que tiene dos grandes vertientes que van nutriendo al personaje y su vocación derechamente por la cosa pública, ¿no? La primera, no debemos perder el contexto que Winston Churchill nace en el seno de una familia noble. De hecho, uno de sus ancestros es el primer duque de Marlborough, y por lo tanto esto se asocia a las dinámicas propias del siglo XIX, en donde en la Inglaterra de esos años, en la época victoriana, si bien es cierto, tenía una dinámica de democracia representativa y se había ido expandiendo la franquicia del voto cada vez a más personas, a más grupos, quienes entendían que era su tarea, su trabajo principal en dirigir el país eran precisamente los que provenían de las familias nobles de Reino Unido y en particular de Inglaterra. Eso es un primer punto. Y un segundo elemento está dado porque su padre también participó activamente y fue elegido miembro de la Cámara de los Comunes. Entonces, cuando Churchill comienza a tener recuerdos, memoria, uno de sus primeros recuerdos de infancia es haber estado haciendo campaña o participando en actos de campaña muy propios de la época para su padre. Y luego, a medida que va creciendo ya 6, 7, 8, 9, 10 años, parte importante de sus recuerdos tienen que ver con el rol de su padre, que no logró nunca tener un rol tan destacado como lo iba a tener Winston Churchill años después, pero que era una figura que generaba ciertos elementos, cierta atención y que no pasaba inadvertida en el Partido Conservador en la Cámara de los Comunes. De hecho, en el fondo, uno de los aspectos importantes es que el padre de Winston Churchill siempre estuvo en un debate constante, permanente, con los líderes del Partido Conservador en su momento, sin llegar a convertirse en el líder del partido, es decir, Randolph Churchill. Y bueno, Churchill está lejos de ser lo que consideraríamos un ortodoxo en la política. ¿Tú crees que, bueno, tuvo cambios de partido, pasó conservador, liberal? ¿Tú crees que esto se debe a que era un hombre pragmático, que era más bien acomodaticio, quizás una falta de principios y convicciones, o cómo lo ves tú? No, muy por el contrario. Esta pregunta es muy interesante a la luz de lo que estamos viendo hoy día en el debate político internacional y también en el chileno. Lo que ocurre es que Winston Churchill es un hombre de profundas convicciones. Y esas profundas convicciones lo llevan muchas veces a tomar decisiones que son percibidas como locura, como una tontera por muchos de sus contemporáneos o como una forma de dinamitar su propia carrera política. Yo al respecto me gustaría recordar dos episodios. El primero es efectivamente este episodio del cambio de partido, ¿no? O sea, Winston Churchill crece en una familia que se identifica con el Partido Conservador y por lo tanto su vida política comienza al alero del Partido Conservador. En 1901 llega a la Cámara de los Comunes. Y en ese entonces el Partido Conservador, Churchill había estado en la guerra de los Boers en Sudáfrica, que termina con la unificación de las provincias, de los territorios en lo que va a ser después la colonia o el dominio de Sudáfrica. Y en ese contexto, Winston Churchill comienza a tener algunas diferencias por el giro que va dando el Partido Conservador y el liderazgo del Partido Conservador. Y se produce hacia 1906 un evento muy, muy notable que te demuestra a ti
de la mejor manera el personaje que nos va a acompañar desde ahí en adelante. O sea, ¿quién es Winston Churchill en materia de convicciones políticas? Winston Churchill era un hombre que creía firmemente en el libre comercio y al mismo tiempo fervientemente en la idea del imperio británico. Y por lo tanto, uno de los aspectos, cómo se cruza esta dinámica del imperio británico, de tener territorios de ultramar, más allá de las islas británicas, y este libre comercio era precisamente en que Churchill consideraba que lo mejor para la comunidad, tanto en Inglaterra como en las colonias, era un tráfico comercial que fortaleciera los lazos y que permitiera el acceso a la población de la mayor cantidad de bienes y servicios al menor precio, algo muy en teoría, diríamos, económica. Pues bien, en algún momento, el ministro conservador de las colonias, que era el encargado de revisar, supervisar toda la administración, el gobierno de las posesiones británicas en los distintos continentes, Joseph Chamberlain, determina en el fondo que la política del gobierno conservador va a ser imponer tarifas a los productos provenientes de las colonias. Ni siquiera estamos hablando de otros territorios. Y esto genera todo un conflicto y un punto porque Churchill defiende, pero llega un punto en donde al defender el libre mercado empieza a derechamente criticar el gobierno Tory y el partido también. Entonces esto genera una situación tensa. Y finalmente esto se hace insostenible y Winston Churchill deja en un acto simbólico en el Parlamento, en la Cámara de los Comunes, ingresa a la sala y en vez de tomar su asiento como correspondía en donde se encontraba la mayoría del Partido Conservador, Winston Churchill ingresa a la Cámara y cruza el pasillo que divide y se sienta con los liberales. ¿Por qué? Porque el Partido Conservador había abandonado los principios que él consideraba que eran centrales y vitales. Y va a permanecer en el Partido Liberal hasta que el Partido Liberal, después de tener gobiernos como el de Lloyd George y otras figuras, va a entrar en una crisis profunda y van a terminar aliándose con la izquierda laborista, que es de inspiración socialista. Y Winston Churchill, como liberal, comienza entonces a denunciar esto sistemáticamente y nuevamente sucede que el partido, o el grupo parlamentario en particular, de los liberales no defiende estas ideas, comienza ya este camino hacia la socialdemocracia incluso, y eso hace que nuevamente en algún punto de la historia Winston Churchill diga yo no puedo seguir acá, y coincide en que sus declaraciones, su forma de actuar y otros elementos más van a volver a ganarle el afecto de los conservadores y el Partido Conservador va a volver a defender o va a mantener la defensa de los principios que habían motivado a Churchill a dejar originalmente el tema. Entonces, este es el paso, o sea, ingresa como conservador, permanece 20 años con los liberales, vuelve a ser conservador. Y eso está marcado por las convicciones. Y te pongo otro ejemplo también interesante que tiene quizás un cariz mucho más complejo, ¿no? Winston Churchill fue, si es que no el único, de los pocos que se opuso públicamente en 1948 a la independencia de la India. Y su argumento era el mismo con el que se cambió de partido en su momento, que era que otorgar la independencia de la India era darle un golpe de gracia mortal al imperio británico y destruir, por lo tanto, lo que él consideraba que era un jugador importantísimo en el tablero del equilibrio y de la paz mundial, que era la figura del imperio británico. Y votó en contra de la independencia, a ese nivel. ¿Y entonces cómo lo definimos? ¿Como un hombre liberal, un conservador, simplemente un hombre de derecha? Esa pregunta es compleja, ¿no? Las etiquetas son verdaderamente difíciles de colocar a un personaje tan complejo, no solamente por su personalidad, sino que por su historia de vida y su dinámica política, ¿no? Pero yo me atrevería a decir que es una persona que cree firmemente en la concepción victoriana de sociedad. Hay un respeto y adhesión a valores tradicionales propios de la era victoriana, junto con una valoración pragmática de la democracia representativa. No nos olvidemos que es la famosa frase de la democracia es el menos malo de los sistemas de gobierno, es de Winston Churchill.
y también un respeto de las libertades individuales y del Estado de Derecho. Eso puede ser calificado por algunos como liberalismo, por otros será calificado como parte del conservadurismo. Como sea, es una figura que podría ser reivindicada por cualquiera de estas dos grandes corrientes. En particular, esta discusión no tiene mucho impacto en el mundo de habla inglesa porque se asocia con la idea de conservador. Y el liderazgo de Winston Churchill fue reconocido mundialmente, sigue siendo hasta el día de hoy. ¿Ese fue un liderazgo nato? ¿Tú crees que él se formó para esto? Ya, yo haría una distinción. Hay algunas cualidades y características que sin lugar a dudas fue privilegiado en tener Winston Churchill. La capacidad de oratoria, tenía un uso del idioma inglés y además de la comunicación verbal y oral que pocas veces ha sido superado en el contexto histórico británico. También tenía una capacidad de escribir con una maestría, con un dominio nuevamente del lenguaje y de los elementos. Y eso tú podrías sostener que hay algo de nacen ciertas cualidades y él las fue preparando. Pero hay otros aspectos del liderazgo que los fue forjando. O sea, Churchill parte su vida joven, adulta, su carrera como corresponsal de guerra. Participa en la guerra. Y después de eso, Churchill va generando toda una carrera política de aprendizaje. Y cuando llega a su cenit, que es el primer ministro durante la Segunda Guerra Mundial, Constanza, en la práctica tú podrías entender que es una mezcla entre los dotes y cualidades excepcionales que tenía él, como su capacidad de estudio, su memoria, su capacidad de trabajo, su oratoria, su pluma, con una preparación, porque pasó por distintos puestos en la administración del gobierno de Reino Unido. Entonces era una persona, a mí me gusta mucho esta idea, no solamente entendía cómo funcionaba la política, no solamente entendía cómo funcionaba la Cámara de los Comunes y las reglas de oposición, gobierno y la política electoral, sino que además era una persona que cuando llegó a ser primer ministro en ese contexto particular, entendía cómo funcionaba la burocracia civil y militar de Reino Unido. Y eso es lo que marca la diferencia con otras figuras de liderazgo. O sea, esta mezcla perfecta entre cualidades y la experiencia que fue adquiriendo. O sea, uno hoy día lo puede ver en esa perspectiva. Hay una preparación en la práctica. Pero Winston Churchill no fue solamente un hombre de política. Tuvo bastantes otros hobbies. Él pintaba, le gustaba la acuarela y también la literatura. Llegó a ganar el Nobel de Literatura en 1953. ¿Cuáles serían sus grandes obras? ¿Qué nos podrías contar un poco más de esa faceta de Winston Churchill? Sí, a ver, Winston Churchill comienza a escribir a temprana edad, haciendo uso de su talento. Y de hecho está en distintos escenarios de guerra como corresponsal. Tiene una profusa obra literaria que no solamente tiene que ver con la recolección de sus discursos o intervenciones hechas por él, sino que, por ejemplo, tiene, y lo que lo hizo merecedor el año 53 de este Nobel, es la historia en tomos de la Segunda Guerra Mundial, que tiene un acceso a fuentes privilegiadas, tanto las que él recolectó y que eran de su propiedad, como las autorizaciones especiales que le dio el gobierno británico para acceder a documentos y cosas que podían mantenerse en reserva por distintas leyes, pero que en el fondo como gratitud por lo que hizo Churchill durante la Segunda Guerra Mundial, le permitieron acceder para efectos de escribir su obra. Pero no es la única obra que tiene. O sea, por ejemplo, escribió una biografía del primer duque de Marlborough, que es su ancestro. Luego de eso, también escribió sobre la Primera Guerra Mundial. Escribió otros temas relacionados con la guerra de los Boers, con la situación de las colonias. Incluso tiene la historia de los pueblos de habla inglesa. Entonces, es verdaderamente una profusa obra. Lamentablemente en español no hay muchas de estas obras traducidas. Sí puedes encontrar en distintas ediciones a lo largo de los últimos 40 o 50 años la Segunda Guerra Mundial, la historia de la Segunda Guerra Mundial, porque lamentablemente fuera de Inglaterra y fuera del contexto europeo, solo asociamos a Winston Churchill, por ejemplo en Chile, con la Segunda Guerra Mundial y nos olvidamos de su participación. Es una figura que fallece en 1965. De avanzada edad y que de alguna manera participó en prácticamente todos los conflictos importantes de la primera mitad del siglo XX. O sea, estuvo en la guerra, aunque haya comenzado en 1898, en la guerra
de España con Estados Unidos, estuvo en la guerra de los Boers, estuvo en la Primera Guerra Mundial, estuvo en el periodo entre guerras, participó de la Segunda Guerra Mundial y estuvo en el desarrollo inicial, en las primeras etapas de la Guerra Fría. Y tenía una visión también como nadie más de las guerras por lo mismo. O sea, se podía anticipar bastante al escenario político de la época. Sí, bueno, la experiencia en esto fue muy notable. O sea, Winston Churchill muchas veces se le trata de presentar como una persona ávida de conflicto, de guerra. Muy por el contrario, él tenía muy claro la brutalidad de la guerra. De hecho, en la Primera Guerra Mundial, estando como Lord del Almirantazgo, una de las derrotas más sangrientas que sufren las fuerzas británicas fue en el estrecho en Galípoli, en el Mediterráneo, y eso generó un número enorme de muertes de combatientes británicos que venían de Canadá, Australia y Nueva Zelanda, y que le costó el odio de los conservadores, y su salida del gabinete. Pero era una persona que tenía una capacidad de organizar y de planificar porque entendía cómo pensaban los líderes militares, entendía cómo pensaban la burocracia civil, lo que conversábamos antes, y lo iba conectando para generar la mejor capacidad de respuesta y la mejor capacidad de organización. Al final del día, Winston Churchill, parte de su experiencia como ministro de Comercio y ministro del Interior, sirvió en materia de guerra porque siempre puso el asunto como central, que tenía que ser la logística y la coordinación. De hecho, en la Primera Guerra Mundial termina de alguna manera como ministro de municiones, logística y otros temas más, lo que te demuestra esa visión. Pero era una persona que iba más adelante. O sea, él en la Primera Guerra Mundial encargó el diseño de los que serían los primeros tanques británicos, vehículos que tuvieran esa característica. Entonces, iba un paso más adelante. Pero en segundo lugar, era su conocimiento de la historia. Su conocimiento de la historia militar británica y europea le permitía de alguna manera poner en contexto ciertos elementos, ciertas operaciones, y por eso que tenía esta capacidad. También cometió fracasos en esta materia. No solamente está el tema de Galípoli, que es discutible, pero por ejemplo, durante algún tiempo tenía la idea, después de la Revolución Rusa de 1917, de ir con fuerzas especiales y eliminar a las fuerzas bolcheviques para restituir la Rusia no comunista. O sea, y eso fue un fracaso rotundo. Nunca se concretó del todo bien y fue un fracaso, pero ahí tienes toda esa figura. Y bueno, hablaste como de grandes éxitos, grandes fracasos de Winston Churchill. ¿Cuál crees tú, y esto ya para terminar, que sería el gran legado que deja Winston Churchill para la civilización occidental? A ver, mira, yo creo que Winston Churchill nos deja varios legados que siguen vigentes. Es una figura que primero se asocia de manera automática con esta figura del estadista, del gran hombre de Estado. Y esto ha generado una sombra muy poderosa en el siglo XX, pero también en el siglo XXI. O sea, mira tú lo que pasa hoy día en Chile o lo que pasa en otros países cuando el personaje a cargo de dirigir un país no cumple este estándar que nosotros tenemos en la cultura popular, porque ya ni siquiera es un tema de la academia o del mundo político, es de la cultura popular. O sea, yo te digo, el presidente tiene que estar bien vestido, formal, tiene que saber hablar, tiene que saber escribir, lo que tú estás proyectando ahí fue la imagen que dio la vuelta al mundo de Winston Churchill. Entonces, la figura de estadista en cuanto a hombre dedicado a la carrera política y con una altura de mira más allá del momento, es Churchill. Otro legado tiene que ver con que muchos países que no tienen tradición parlamentaria y que no tenían mayor entendimiento de lo que era un primer ministro, la figura de Churchill, que se dio a conocer por los noticiarios durante la Segunda Guerra Mundial, por los mensajes de radio, por las noticias, por todo, en la práctica lo transformaste en el concepto que se asocia al primer ministro. Y esto es tan así que es el primer ministro más reconocido de Reino Unido fuera de Reino Unido, del siglo XX y del siglo XIX. Seguido también por otra primer ministra conservadora después, que será Margaret Thatcher, pero por razones distintas. Y un tercer legado de Winston Churchill es el férreo compromiso con la libertad individual y el Estado de Derecho. No digo la democracia liberal porque podríamos tener una discusión profunda al respecto de eso, pero Winston Churchill condenó durante el periodo de entreguerras el fascismo, el socialismo, el nacionalsocialismo y el comunismo con la misma
coherencia y con la misma determinación. Y eso lo siguió haciendo incluso después de la Segunda Guerra Mundial, porque tenía una verdadera aversión por los regímenes totalitarios y tuvo esta claridad de hacer la cortina de acero o el telón de acero, ¿no? En el sentido de, de hierro también en algunas traducciones, pero de plantear que en el fondo la actitud de la Unión Soviética de dividir Europa con una manifestación física como el muro de Berlín no era más que una forma de romper con esta tradición histórica europea de respeto a los derechos, a la dignidad de la persona, a la libertad. Y eso está presente. Y ahí tienes tres grandes legados para Occidente. Y el cuarto, que no es menor, que lo conecto con una de las preguntas que vimos antes, era un político de convicciones, pero que estaba dispuesto a asumir los costos de defender sus convicciones o de promover sus convicciones. Y eso es algo que falta mucho hoy día en la política. Perfecto, Álvaro. Muchas gracias por la entrevista, por contarnos de Winston Churchill. Estuvo muy interesante, así que muchísimas gracias. Muchas gracias, Connie, y feliz de poder hoy día conmemorar a un personaje que es un coloso del siglo XX y que en la práctica yo me atrevería a decir que ya es patrimonio cultural de la humanidad y no solamente de Reino Unido. Muchas gracias por acompañarnos en esta entrevista. Si quieren conocer más de Winston Churchill y otros temas tan interesantes como este, pueden revisar toda la información que tenemos disponible en respublica.cl y en nuestras redes sociales.